Abran sus Biblias, por favor, hermanos, por favor, en segundo de Samuel. Es primero de Samuel, perdón. Primero de Samuel, capítulo 7. Por favor, primero de Samuel en el capítulo 7. Si alguien le puede aproximar una Biblia a la persona que nos está visitando el día de hoy, ahí también si le pueden ayudar con eso. Es para mí una bendición poder estar. Poder compartirles la palabra de Dios en esta mañana. Qué bendición es poder predicar en la iglesia. Primero de Samuel capítulo 7 y en el versículo 12, por favor, vamos a leer todos juntos este versículo 12. Capítulo 7, versículo 12 de primero de Samuel. ¿Están ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios, todos juntos, por favor. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre celestial, yo sé que soy indigno, Señor, de pararme delante de tu pueblo. Soy indigno de abrir tu palabra, pero te ruego que me ayudes, que me llenes de tu espíritu. Prepara nuestros corazones, Señor, y haz la obra, edifícanos en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Aquí la palabra de Dios, hermanos, está relatando acerca del profeta Samuel. Dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa. Yo creo que este versículo es uno de los versículos más famosos que existen en la Biblia, que hay en la Biblia. Es uno de los que más han creado fama por la palabra que se menciona ahí, Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta palabra Ebenezer significa roca de ayuda. Es una expresión hebrea del Antiguo Testamento y significa roca de ayuda. Samuel está diciendo, la palabra de Dios nos dice que Samuel tomó una piedra y la puso en aquel lugar y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. En estos 19 años podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Podemos recordar y podemos pensar en las cosas que hemos pasado como iglesia. Podemos recordar en la gente que ha estado entre nosotros, pero que han partido con el Señor. A otras personas que han ido y han predicado el evangelio en otras partes, que han salido de esta iglesia. Podemos recordar y también podemos pensar en el dolor que hemos sufrido como iglesia en ciertas situaciones de la vida de la iglesia. Y podemos decir ahora, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Me llama la atención este versículo, hermanos, porque es un versículo de victoria. Pero ¿qué tuvo que suceder para que Samuel pusiera esa piedra en aquel lugar? Mire lo que dice, por favor, en el capítulo 4. Vamos a ir hasta el capítulo 4 de primero de Samuel. Allí en el capítulo 4 y el versículo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar la batalla en contra de los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos, dice la Biblia, presentaron la batalla a Israel. ¿Y qué dice, hermanos? Trabándose el combate, Israel, ¿qué dice, hermanos? Fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Dice la Biblia que fue una batalla trabada, fue una batalla cerrada, fue una batalla de jalones y estirones. Se iba tal vez la victoria con Israel, pero al último los filisteos, dice la Biblia, que mataron como a 4,000 hombres.
Cayó Israel delante de los filisteos. Pero miren lo que dice el versículo 3, hermanos. Dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Error. Querían usar la presencia o querían usar el arca del pacto de Dios como un amuleto para ganar la batalla en contra de los filisteos. Dios no es un amuleto, hermanos. Dios no es un amuleto. Las cosas sagradas no es un amuleto. No dormimos con la Biblia abierta en el Salmo 23 para no tener pesadillas en la noche, porque la Biblia no es un amuleto. Preferimos no usar crucifijos porque las obras de Dios no son un amuleto. Ahora, no me malentiendan, no estoy en contra de usar cruz o de que usemos el símbolo en la iglesia de la cruz, pero no es para que nos traiga buena suerte, no es para que podamos vencer en nuestras batallas, es por recordar lo que Dios ha hecho. No es un amuleto, pero los hijos de Israel estaban usando el arca del Dios, de Dios como un amuleto, el arca del pacto de Dios. La querían traer para que a causa de la presencia del arca del pacto tuvieran la victoria en la guerra. Qué error, qué errores cometemos cuando tomamos decisiones arrebatadas. Mire lo que dice el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Eso quiere decir que no tenían autoridad de ellos. Ellos no pensaron y dijeron: las cosas de Dios no son un amuleto, no es por ahí. Ese no es el camino que tiene que tomar el pueblo para poder ganar la batalla. Sino la Biblia dice, tal vez con tristeza, dice que los dos hijos de Elí estaban ahí con el arca. Versículo 5, miren lo que dice. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Tanto fue el júbilo, tanto fue la alegría del pueblo de Israel, que la tierra se estremeció, la tierra tembló, dice la palabra de Dios. Y versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Todo parecía que iba bien, todo parecía que iba marchando bien en el pueblo, en el ejército, en el campamento de Israel. Hubo júbilo, hubo felicidad, hubo miedo de parte de los filisteos cuando se enteraron. Qué rápido corren los chismes, amén, hermanos. Se regocijaron, pero esto no era la solución al problema. Tanto se regocijaron que la tierra estremeció, pero no se daban cuenta, hermanos, que eso no era la solución. Eso no era la solución que ellos necesitaban. Eso no era lo que Dios tenía planeado para ellos. Pero no había autoridad. Tomaron una decisión arrebatada, se regocijaron, pero no era la solución a su problema. Y mire lo que dice el versículo 10. Ya con el arca del pacto en el campamento, el versículo 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel. ¿Qué dice, hermanos? Fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel. ¿Cuántos hombres, hermanos? 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines.
Oh, ellos pensaban que el arca del pacto les iba a traer buena suerte, que el arca del pacto les iba a traer la bendición de Dios, pero qué error. Dice la Biblia que hubo gran mortandad, 30,000 hombres, hermanos. 30,000 hombres de a pie murieron. Y lo más triste, el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Israel fue vencido y vinieron las consecuencias. Versículo 12 en adelante dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, de que Elí sabía que no era lo correcto, de que no era por ahí el camino. Pero mire lo que dice adelante, hermanos. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué es este estruendo de alboroto? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Qué terribles noticias, hermanos. Qué negro aparecía el panorama en ese momento. Gran mortandad, 30,000 hombres, más de 30,000 hombres habían muerto. El arca de Dios había sido robada. También los dos hijos de Elí fueron muertos. Pero miren, no acaba ahí la tragedia. Miren lo que dice adelante, versículo 14. Cuando Elí oyó, versículo 16, dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aquí viene la otra tragedia. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Wow. 30,000 hombres murieron. El arca de Dios fue robada. Los dos hijos del profeta murieron. Y ahora también el profeta estaba muerto. ¿Qué pasaría después? ¿Qué pasaría después? Miren lo que dice, hermanos, versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. 30,000 hombres murieron. El arca de Dios fue robada. Ofni y Fines murieron. Elí murió. Y ahora la nuera de Elí murió. Versículo 21. Llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Qué tragedia, hermanos. Qué tragedia. Qué cuadro tan más oscuro para el pueblo, para el campamento hebreo.
Parecía al principio que todo estaba bien, que el arca de Dios les iba a ayudar, pero no tuvieron éxito. Al contrario, sobrevino una tragedia. Pero no acaba ahí. Mire lo que dice el capítulo 5 y el versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Qué bendición que tenemos un Dios poderoso. Pero no tenían por qué humillar a Dios de esa manera. Qué humillación haber metido el arca de Dios en un templo pagano. Qué humillación, hermanos, haberla puesto junto a la estatua de aquel Dios de ellos. Qué humillante. Pero mire lo que dice el versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Amén. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Gloria a Dios por un Dios vivo que tenemos. Amén. Pero no había necesidad. No había necesidad, hermanos. O tal vez sí. Sigamos adelante. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. ¿Cuántos meses, hermanos? 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos
vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Amén. Los enemigos de Dios ahora estaban dándole gloria a Dios, pero no por causa de Israel, sino por causa de Dios mismo. Versículo 6: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Ellos sabían el poder de Dios. Ellos conocían, ellos habían escuchado de Dios, del Dios de Israel, y cómo ellos habían salido de Egipto con grandes señales, y cómo Dios habría abierto el mar rojo, y cómo los egipcios murieron en aquel lugar. Versículo 6: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. No los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos vieron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Versículo 19, mire lo que dice. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel, que dice, hermanos, lamentaba en pos de Jehová. 20 años de lamentos, hermanos.
20 años estando lamentándose y lamentándose y lamentándose por 20 años, hermanos, de que esto hubiera sucedido, que se lamentaban en pos de Jehová, pero los lamentos no eran suficientes. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. 20 años de lamentos, pero no habían pensado en volverse, en volver sus corazones a Dios, en volver sus voluntades a Dios. 20 años de lamentos, pero no pensaron en adorar a Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarón y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ya habían aprendido la lección, amén, hermanos. Ya habían aprendido que no tenían que usar los instrumentos de Dios como un amuleto para buena suerte, sino que dijeron a Samuel: no dejes de rogar por nosotros. No dejes de rogar por nosotros. Tenemos miedo, Samuel. Tenemos miedo. Vienen los filisteos en contra de nosotros. Y la última vez nos mataron a más de 30,000 hombres. Murió Ofni, Fines, Elí murió también. Fue una tragedia. Por favor, Samuel, no dejes de orar por nosotros. Pastor, no dejes de orar por nosotros. No dejes de orar por nosotros. Tenemos miedo. Estamos en una batalla. Estamos en una guerra. No deje de orar por nosotros. No deje usted, hermano, de orar por su compañero, quien tiene allí a su lado, a su derecha, a su izquierda. No deje de orar por su esposa. No deje de orar por su esposo, hermana. No deje de orar por sus hijos. No deje de orar por sus tíos, por sus primos, por sus familiares. No deje de orar por sus padres, porque allá afuera están los filisteos y ellos saben que estamos reunidos aquí. No deje de orar por nosotros. Samuel, por favor, no dejes de orar por nosotros. Versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Qué bendición por un Dios que escucha. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y llegamos ahora al versículo 12, donde empezamos. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre como hermanos, Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel, no dejes de orar por nosotros. La última vez nos hicieron una tragedia. No dejes de orar por nosotros. Dice la Biblia que Dios oyó la oración de Samuel. Sacrificaron holocaustos a Jehová, y Dios escuchó. Y tronó con gran estruendo, y los filisteos, todos grandotes, armados ahí, ahora estaban corriendo como niñas.
Ahora tenían miedo ellos. Dice la palabra de Dios que Dios le dio la victoria a Israel. Y el versículo 12, una vez más, por favor. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero no nada más Samuel estaba considerando lo que Dios había hecho en ese momento con los filisteos, sino que Samuel estaba considerando lo que Dios también había hecho cuando en aquella mortandad, cuando los israelitas se equivocaron y trajeron el arca de Dios. También estaba considerando cuando los filisteos habían tomado el arca y cuando el arca de Dios había sido regresada otra vez. Ya no tomaban el arca de Dios como un amuleto. Ahora entendían que era Dios a quien tenían que servir. Estaban yendo en pos de otros dioses y estaban llenos de idolatría en aquel pueblo. Sí, y Dios no les ayudaba, pero ellos decidieron quitar los dioses de sus corazones, sacar toda la basura del pueblo. Y entonces Dios les dio gran victoria. Versículo 13: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gan, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Victoria, amén. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Versículo 15: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. El día de hoy, hermanos, podemos decir Ebenezer. Estos 19 años que han transcurrido en la vida de la iglesia, podemos decir que Dios nos ha ayudado. Podemos decir que Dios nos ha ayudado. Podemos decir que sí hemos tenido tragedias, que sí hemos tenido batallas, que sí hemos tenido luchas, que sí hemos tenido desánimos. Pero podemos decir también, Dios consideraba todas esas cosas. Dios mismo tenía presente todas esas cosas en su corazón para enseñarnos tantas cosas. Y ahora podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero no nada más hasta aquí, sino que debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante. Como predicaba el pastor Cortés el día de ayer, las iglesias se mueren, pero nosotros debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante confiando en Dios. Debemos seguir adelante adorando a Dios. Debemos seguir adelante ganando almas. Debemos seguir adelante. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es injusto para con el Señor cuando suponemos que Él obró estas maravillas en el pasado, pero que ya no las hace ahora para los santos de la actualidad. Deberíamos revisar nuestro historial. Sin duda, hallaremos en los tiempos actuales incidentes felices, alentadores para nosotros y que glorifican a Dios. No hemos sido liberados, no hemos sido atravesados, no hemos atravesado ríos sostenidos por la divina presencia, no hemos pasado por el fuego sin sufrir heridas. El Dios que habló con Abraham en Mamre, ¿acaso no habló nunca con nosotros?
aquel que estuvo en el horno de fuego con los 3 jóvenes, no ha estado jamás a nuestro lado. No te olvides de tales manifestaciones, ni tampoco dejes de regocijarte en ellas. El Dios que le dio a Salomón el deseo de su corazón, ¿acaso nunca nos ha escuchado ni ha respondido nuestras peticiones? ¿Nunca hemos sido llevados a descansar en lugares de delicados pastos? ¿Jamás nos ha pastoreado junto a aguas de reposo? Mientras pensamos en Samuel, que apilaba las piedras mientras decía, hasta aquí nos ayudó Jehová, pongamos énfasis en la palabra nos y digamos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y si podemos pensarlo a singular y afirmar, hasta aquí me ayudó Jehová, mucho mejor aún. C.H. Spurgeon. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por lo que hemos pasado, Señor. Gracias por las luchas, las tribulaciones, pero también gracias por las cosas, las bendiciones y la felicidad que tú nos has dado. Gracias por tus provisiones, gracias por este templo, gracias por un pastor, gracias por los oficiales. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Pero no queremos decir hasta aquí, sino queremos decir, tú aún nos vas a ayudar. Ayúdanos a tener un corazón sensible. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para ti. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a honrarte, a darte la honra y la gloria por lo bueno, pero también por lo no tan bueno. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos has ayudado. Gracias en Cristo. Amén.